Bueno, entonces buenas tardes a todos. Para los que son nuevos, pues me presento. Yo soy Camila León, yo soy residente de segundo semestre de oftalmología de la Universidad Javeriana de Cali. Hoy vamos a revisar el tema de desarrollo de la visión binocular. Entonces, para empezar, voy a hablarles un poco del contenido. Hoy vamos a ver una breve introducción. Vamos a hablar de cómo funciona la vía visual, cómo es su desarrollo, qué pasa cuando tenemos una experiencia visual anormal, cuál es la definición de visión binocular y sus componentes, qué definimos o qué vamos a ver qué es la visión binocular anormal. Vamos a ver las adaptaciones sensoriales y cómo vamos a valorar la visión binocular. Entonces, para empezar, debemos saber que los dos ojos humanos con sus anexos y sus conexiones del sistema nervioso van a formar una entidad que no se puede dividir. Para empezar, nosotros tenemos los estímulos luminosos que van a pasar por los cambios que les imponen los medios refractivos. Estos van a llegar a la retina y van a producir alteraciones físicas y químicas en los receptores de la retina. Estas alteraciones físicas, químicas y eléctricas se van a transmitir en forma de impulsos al sistema nervioso central y finalmente van a aparecer en nuestra conciencia sensaciones visuales de forma, relaciones espaciales y color. Estos eventos nosotros podemos llamarlos el aspecto sensorial del proceso visual, y los eventos en la parte sensorial de este sistema visual también van a generar una cadena de respuestas en el sistema motor de los ojos, en el sistema nervioso central y periférico y en los músculos oculares. Este sistema pues sensoriomotor es bien importante porque el sistema sensorial va a transmitir y elaborar la información recibida sobre el mundo exterior, y el sistema motor pues realmente no tiene un significado independiente de este, va a estar al servicio del sistema sensorial por el cual se va a regir pues en gran medida. Y la comprensión pues de este sistema va a ser fundamental para la interpretación de las anomalías neuromusculares de los ojos. Vamos a hablar de la vía visual. Vamos a empezar por la retina, que es donde comienza la vía visual aferente. Lo primero a tener en cuenta es que la retina la podemos dividir en su parte neurosensorial, que es de la que más hablaremos para términos de esta charla, y también tenemos el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, esta retina neurosensorial se va a componer de elementos neuronales, gliales y vasculares, y si nosotros realizamos un corte de la retina, vamos a ver cómo están en las imágenes de la parte interna a la parte externa. Primero la membrana limitante interna, después la capa de fibras nerviosas de la retina, luego vamos a ver la capa de células ganglionares, después la capa plexiforme interna, la capa nuclear interna, vemos la capa plexiforme externa, la capa nuclear externa, luego vamos a ver una membrana limitante externa y posteriormente continúan los segmentos internos de los conos y de los bastones, y después vienen los segmentos externos de los conos y de los bastones. Así como nosotros lo estamos viendo en esas imágenes, la capa de fotorreceptores consta de los conos y de los bastones, y cada célula fotorreceptora consta de un segmento externo y un segmento interno. Tenemos en la retina las células bipolares, que son esas que vamos a ver orientadas verticalmente, y sus dendritas van a hacer sinapsis con los cuerpos sinápticos de los conos o de los bastones, y sus axones van a hacer contacto sináptico con las células ganglionares y también con las células amacrinas en la capa plexiforme interna. Los axones de las células ganglionares, ellos se van a doblar para volverse paralelos en la superficie interna de la retina, donde van a formar la capa de fibras nerviosas, que es la que estábamos viendo ahorita, y luego los axones del nervio óptico. Entonces, dentro de la retina vamos a tener la mácula, es esa área redonda en el polo posterior que se encuentra entre las arcadas vasculares temporales, que más o menos va a medir entre 5 y 6 milímetros de diámetro, y en el centro de la mácula vamos a encontrar la fóvea. Tenemos que la fóvea aproximadamente tiene una medida de 1.5 milímetros o a veces 1 milímetro de diámetro, y la foveola va a formar el suelo central de esa fóvea y tiene un diámetro más o menos de 0.35 milímetros. Tenemos que el epitelio pigmentario de la retina va a estar en contacto directo con las células fotorreceptoras de la retina, y entre las capas retinales externa e interna, esa señal retinal generada en los conos y los bastones se va a procesar principalmente a través de las células bipolares que veíamos anteriormente, que hacen sinapsis con las células ganglionares de la retina. La proporción de las células fotorreceptoras con las células ganglionares en la retina nos va a variar,
Más o menos en la periferia la relación es más alta, de 1000 a 1, y va a ser más baja en la fobia, donde incluso una célula ganglionar de la retina puede recibir una señal de un solo cono. Posteriormente, vamos a ver que los axones de las células ganglionares van a formar el nervio óptico. Vamos a tener más o menos 1 millón de fibras nerviosas, un poco más de 1 millón realmente. El nervio óptico, vamos a ver que anatómicamente nosotros vamos a ver que comienza en la cabeza del nervio óptico, pero fisiológica y funcionalmente va a comenzar dentro de la capa de las células ganglionares de la retina que cubre toda la retina. Entonces, pues este nervio óptico va a tener 4 porciones. Primero tenemos la intraocular, donde vemos la cabeza del nervio óptico, que es lo que vamos a ver en el fondo de ojo. Después va a atravesar la esclera, va por la lámina cribosa, y detrás de la esclera el nervio óptico va por la porción intraorbitaria y adquiere como una vaina dural que está contigua a la periórbita del canal óptico. Y también lo otro importante es que detrás de la lámina cribosa el nervio óptico también adquiere un recubrimiento de mielina que va a aumentar su diámetro, y este nervio, esta segunda porción intraorbitaria, pues se va a extender hacia el canal óptico. La longitud adicional del nervio óptico intraorbitario pues va a permitir que la rotación del globo ocular se dé sin obstáculos. Bueno, tengamos en cuenta que este nervio óptico también va a estar rodeado, para términos más adelante de nuestro interés, del anillo de zinc, que va a ser o va a servir como origen de los 4 músculos rectos y el oblicuo superior, y luego al nervio dentro del canal óptico, que va a ser la porción intracanalicular, la tercera. Este canal puede medir más o menos 8 o 10 milímetros, y dentro del canal, pues este nervio óptico está como relativamente anclado. Entonces realmente se puede lesionar muy fácil. Y luego tenemos la porción intracraneal, que una vez ya está intracraneal, ya no tiene vaina. La porción intracraneal puede ser más o menos de 8 o 12 milímetros y va a continuar hasta el quiasma óptico. Nosotros aquí vamos a ver una imagen más o menos de ese recorrido. Vemos en la imagen de la izquierda que dentro del quiasma las fibras nerviosas se irán a los tractos ópticos derecho e izquierdo, y cada tracto óptico va a llevar información para su respectivo campo de visión. Entonces, empecemos hablando de las fibras extramaculares de la retina inferonasal. Estas fibras se van a cruzar anteriormente en el quiasma antes de pasar al tracto óptico. Luego tenemos las fibras superonasales extramaculares, que cruzan ya directamente en el tracto opuesto. Y las fibras temporales extramaculares siguen realmente un curso directo a través del quiasma hasta el tracto óptico. Ya las fibras maculares nasales se cruzan en la parte posterior del quiasma, y tenemos más o menos en una proporción de que el 53% de las fibras del nervio óptico se cruzan y el 47% pues no están cruzadas. Como nosotros vamos a ver en la imagen, el tracto óptico consta de fibras de la retina temporal ipsilateral y de la retina nasal contralateral. Entonces, esos tractos ópticos van a hacer sinapsis en el núcleo geniculado lateral. Cada tracto óptico está formado por fibras de la retina temporal ipsilateral, como les decía, y nasal contralateral, y las fibras cruzadas, como las no cruzadas de las proyecciones retinianas superiores, van a viajar medialmente en el tracto óptico, y las proyecciones inferiores van a viajar lateralmente. Ya las fibras maculares viajan dorsolaterales dentro de las vías ópticas. Luego tenemos el núcleo geniculado lateral, entonces va a ser como esa zona sináptica para las proyecciones visuales superiores, y este núcleo más o menos va a recibir un 70% de las fibras que vienen del tracto óptico, dentro de sus 6 capas alternas, que pues es la imagen que nosotros estamos viendo a la derecha, que son capas alternas de sustancia gris y de sustancia blanca. Entonces vamos a ver que en las capas 1, 4 y 6, que son esas capas que estamos viendo ahí como pintaditas de color verde, tienen los axones del nervio óptico contralateral, y las capas 2, 3 y 5, que son las que vemos pintadas de rojo, van a surgir del nervio óptico ipsilateral. Esas 6 capas van a continuar y van a dar lugar a las radiaciones ópticas que conectan el núcleo con la corteza visual del lóbulo occipital, que es esta que vamos a ver acá. Esta es una gráfica que nos muestra que desde el núcleo las fibras inferiores, que son las que van a servir al campo visual superior, se desplazan hacia adelante
luego a los lados y hacia atrás. Entonces forman un bucle que es el que vemos en la parte de abajo alrededor del asta temporal de los ventrículos laterales. Eso es lo que hemos marcado aquí como asa de Meyer, o sea, las rojitas, y las fibras superiores que sirven al campo visual inferior van a viajar posteriormente a través del lóbulo parietal y son las que vemos en la parte de arriba pues marcadas de color azul. Después tenemos que las fibras van a ir a la corteza visual primaria, que es la corteza conocida como B1, corteza estriada, o es el área 17 de Brodmann. Ese es el área más delgada de la corteza cerebral humana, y la función macular realmente tiene una muy buena representación en la posición más posterior, en la punta del lóbulo occipital. Y la porción más anterior de la fisura calcarina tiene únicamente fibras retinianas nasales contralaterales. Entonces, ya conociendo esta anatomía de la vía visual, es importante saber que la decusación de los nervios ópticos en el quiasma es fundamental para el desarrollo de la visión binocular y la estereopsis, porque con la decusación y la información visual de las áreas retinianas correspondientes de cada ojo, van a recorrer el cuerpo geniculado lateral, los tractos ópticos hasta la corteza visual, que es donde la información de ambos ojos se va a mezclar y se va a modificar por la integración de varias entradas. Entonces, ¿cómo es ese desarrollo visual? Como veíamos previamente, la retina tiene células ganglionares que van a ser muy importantes en esta vía visual, y con respecto al desarrollo, la mayoría de estas células ganglionares se van a generar entre la semana 8 y 15 de estación y alcanzan más o menos una meseta de 2.2 a 2.5 millones en la semana 18. Ya después de la semana 30, la población de células ganglionares de la retina va a disminuir, porque empiezan a tener un periodo de muerte celular rápida. Ese periodo de muerte celular rápida puede durar un mes, 2 meses, más o menos hablan de un periodo de 6 a 8 semanas. Y después de esto, todavía va a continuar muerte celular, pero a un ritmo mucho más bajo en los primeros meses posteriores al nacimiento. Esta población de células ganglionares de la retina se va a reducir más o menos a 1 millón, 1.5 millones. Vamos a ver entonces que hay un desarrollo continuo de la visión después del nacimiento. Inicialmente la fobia está cubierta por múltiples capas de células y va a estar escasamente llena de conos. Entonces, aparte de la inmadurez neural de los neonatos, esto va a contribuir a la agudeza visual estimada de un 20/400 en el recién nacido. Pero durante los primeros años de vida, los fotorreceptores se van a redistribuir dentro de la retina y la densidad del cono foveal pues se va a quintuplicar para alcanzar como la configuración de una retina madura. En los recién nacidos, la sustancia blanca de las vías visuales tampoco está completamente mielinizada, y esas vainas de mielina pues se van a ir agrandando los primeros 2 años después del nacimiento y después un poco más lento durante la primera década de la vida. Y lo otro importante es que al nacer, las neuronas del cuerpo geniculado lateral solo van a tener un 60% de su tamaño adulto promedio. Ese volumen va a aumentar hasta los 2 años de edad aproximadamente, y vamos a tener como un refinamiento de las conexiones sinápticas en la corteza estriada durante muchos años después del nacimiento. Y la densidad de las sinapsis van a disminuir aproximadamente en un 40% durante los primeros años, y pueden alcanzar un nivel adulto, decía en el libro de la academia, que aproximadamente a los 10 años de edad. ¿Qué pasa? Ahora vamos a hablar de qué pasa cuando tenemos una experiencia visual anormal. Previamente se mencionó la importancia de toda esta vía que va desde la retina a la corteza, o la vía que podemos llamar retinogenículo cortical. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente con una experiencia visual anormal porque tuvo una privación visual, una anisometropía o un estrabismo, se nos va a afectar esta vía. Por lo que leí, se han hecho estudios en unos monos macacos bebés. Lo que hacían con estos monos era que les suturaban un párpado para observar qué pasaba con ellos, con la privación visual. Lo que vieron los investigadores es que generalmente se producía una miopía axial, pero ningún otro cambio anatómico significativo en el ojo. Lo que observaron también es que las láminas geniculadas laterales que recibían información del ojo privado experimentaban un encogimiento menor, pero que estas células respondían rápidamente a la estimulación visual. Entonces ellos decían que era poco probable que un defecto en el cuerpo geniculado lateral explicara la ambliopía que se desarrollaba. Pues ellos se fueron analizando la vía.
Y luego observaron que en la corteza estriada la privación visual de un solo ojo hacía que las regiones de la corteza visual, que eran impulsadas predominantemente por ese ojo que estaba cerrado, se estrechaban un montón, como lo vamos a ver en una imagen más adelante. Y esto iba a ocurrir porque los dos ojos competían por los contactos sinápticos que se iban a dar en la corteza. Entonces, por eso el ojo privado perdía muchas de las conexiones que se habían formado al nacer con los objetivos corticales posinápticos que se supone que debía tener, y lo que pasaba era que el ojo abierto se beneficiaba de la aparición de esas terminales posinápticas y ocupaba ese territorio que estaba cediendo el ojo que estaba suturado de los monos. Y pues hicieron unos estudios con tomografía de emisión de positrones que mostraban que el flujo sanguíneo cortical y el metabolismo de la glucosa eran menores durante la estimulación del ojo ambliópico en comparación a la estimulación del ojo que no estaba ambliópico. Lo que sugería pues que la corteza visual era el sitio principal donde se desarrollaba la ambliopía. Y esa privación monocular nos afecta por supuesto a la binocularidad porque pocas células van a poder ser impulsadas por ambos ojos. Entonces, con respecto a ese desarrollo visual que vimos previamente, hay un periodo crítico que se ve en este estudio de macacos y es una etapa en la que el cableado de la corteza estriada aún es muy vulnerable a los efectos de la privación visual. Entonces, durante este periodo, estos efectos que no queremos que se presenten se pueden corregir. En el caso de los macacos, lo que hacían era abrir el ojo suturado, cerrando el otro, y este era un buen modelo realmente para explicar la ambliopía por privación visual. Entonces, en los niños esta condición puede ser causada por cualquier opacidad de los medios oculares, por oclusión. Ahí tenemos pues que esa privación puede causar una ambliopía profunda rápidamente, que también como vamos a ver en la exposición de ambliopía más adelante puede ser causada por anisometropía, porque neuronas corticales impulsadas por el ojo, por anisometropía, porque cuando nosotros tenemos una anisometropía, las neuronas corticales que van por el ojo desenfocado son menos sensibles, entonces envían una señal más débil y genera para interés de esta charla una actividad binocular reducida. Lo otro que probaron estos monos macacos fue qué pasaba cuando tenían estrabismo. Entonces ellos lo que hacían era cortar algún músculo extraocular y veían que unos monos mostraban una fijación alterna, conservaban su agudeza visual normal en cada ojo, pero que aún así la corteza carecía de células binoculares. Vamos a ver una gráfica en la siguiente diapositiva. Y lo otro es que después de cortar músculo extraocular, algunos monos pues no fijaban de forma alterna, sino que lo hacían solo con un ojo. Desarrollaban una ambliopía en el ojo desviado y lo que pasaba aquí era que ellos empezaban a presentar una supresión de un ojo porque no se correlacionaba lo que veían por los dos ojos. Entonces, con lo que se ha hecho previamente, se demostró que si tenemos a una persona con información sensorial anormal, esta información pues, puede ser suficiente para alterar la anatomía normal de la corteza visual y la visión binocular. Lo que hace como que toda esta información es mostrar la importancia de proporcionar a los niños un entorno sensorial estimulante. Este es el cuadro que les venía comentando. Entonces, este cuadro lo que pretende es mostrarnos la maduración de las columnas de la dominancia ocular en la corteza visual primaria. Ellos hicieron comparación monos normales y monos que fueron privados de la visión, como los ejemplos que les estaba comentando. Entonces vemos la columna de arriba, que es la columna de nacimiento, donde se superponen como estas aferentes del núcleo geniculado lateral. Entonces aquí podemos decir que hay poca dominancia de ojo derecho frente a ojo izquierdo. Luego vamos a ver en la columna abajo un desarrollo que, pues cuando hay un desarrollo normal, a la edad de 6 meses, hay una regresión de las aferencias que estaban superpuestas en la gráfica de arriba en ambos ojos, pero acá vamos a ver distintas áreas de dominancia monoocular. Entonces nosotros vemos a la izquierda en ese gráfico de barras, lo que hicieron fue mirar como registros de una célula, solo una célula de la corteza visual, y vemos que más o menos, bueno, entonces, por ejemplo, ellos están marcados ahí con números 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el 1 era el que era impulsado solo por el ojo derecho, del número 2 al 6 hablábamos de que estaban impulsados binocularmente, y el 7 era impulsado solo por el ojo izquierdo. Entonces, en ese gráfico de barras, lo que vemos en el segundo gráfico es que, en la segunda columna, es que más o menos la mitad de las células
son impulsadas predominantemente por el ojo derecho, la otra mitad por el ojo izquierdo y un pequeño número pues son impulsados por igual por ambos ojos. Realmente vemos que tiende a ser muy similar con su dominancia ocular. Luego en la tercera columna vamos a ver un estrabismo. Entonces vemos el efecto de la desalineación del ojo en el periodo neonatal sobre la dominancia ocular. Entonces aquí lo que pasó fue que se alternó la fijación, no se desarrolló como tal una ambliopía, pero realmente estos monos sí carecían de fusión. Y esa falta de binocularidad la vamos a ver como una separación exagerada de las columnas de dominancia, que vemos ahí están muy separadas. Y el gráfico de barras sí muestra que los resultados de los registros de esas células, después de un año de edad, vieron que casi todas las neuronas eran impulsadas por el ojo derecho o izquierdo, con realmente poca actividad binocular. Y en la última imagen, la imagen de abajo, vemos un caso de ambliopía que se daba después de suturar el párpado izquierdo, poco después del nacimiento, como les comentaba antes. Entonces esas columnas de dominancia en el ojo derecho son mucho más anchas que la del ojo izquierdo con ambliopía por privación. Y el gráfico de barras lo que nos muestra es una dominancia ocular muy marcada y realmente poca actividad binocular. Nosotros vamos a ver que realmente hay varias definiciones de visión binocular. En este momento voy a resumirlo en esta diapositiva. Entonces vamos a ver que la visión binocular es la intervención de muchos mecanismos coordinados que van a permitir que dos imágenes por separado, porque nuestros ojos vemos que están separados, logran unirse en una sola imagen y con estereopsis, que es como el sentido de relieve o en 3 dimensiones, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto requiere que nuestros sistemas se coordinen y nos lleven a tener estereotipos. No todas las especies del planeta son binoculares pero los humanos pues somos una de las especies que tenemos visión binocular y esta va a ser fundamental para nuestra función visual. Entonces, aquí lo que hice fue colocar como definición la capacidad de alinear los ojos en sentido motor e integrar sus imágenes para percibir con un mundo tridimensional dinámico. Entonces esto nos va a ayudar a proporcionar una sensación de distancia y profundidad relativa a medida que nosotros nos vamos moviendo en nuestro entorno. Y la importancia de esta función la vamos a ver desde el desarrollo temprano, en los primeros meses después del nacimiento, desde que los bebés comienzan a estirarse, a moverse. Si bien los recién nacidos como que dependen casi por completo de los cuidadores de sus padres, entonces esta visión binocular y la percepción de profundidad que se empieza a desarrollar va a facilitar la interacción de los bebés con el medio, con la estructura tridimensional del mundo que les va a rodear. Para nosotros tener una visión binocular normal, tenemos, como les decía, que integrar varios sistemas que estén funcionando en armonía. Entonces, dentro de eso tenemos el uso simultáneo de ambos ojos con fijación bifoveal para que cada ojo pues, contribuya a una percepción única común del objeto que se está observando. Realmente esta es la forma más elevada de cooperación binocular y lo otro es que se debe direccionar normalmente las vías visuales con los campos visuales que están superpuestos. También tener las neuronas dirigidas binocularmente en la corteza visual y tener una correspondencia regional normal, que ya vamos a hablar de ella más adelante, tener un desarrollo y coordinación neuromuscular precisos para que los ejes visuales se dirijan y mantengan la fijación en el objeto que se quiere observar. Y por último, tener una similaridad en la claridad y el tamaño de la imagen para ambos ojos. Entonces vamos a empezar con un concepto muy importante, que es el concepto de la correspondencia retiniana, porque lo vamos a ir desarrollando en lo que resta de la exposición. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros colocamos un objeto a una distancia conveniente frente a un observador a la altura de los ojos y en el plano Por medio de la favor, hay cabeza. alguien que tiene, perdóname, hay alguien que tiene el micrófono abierto, Susan Arredondo. Ah, espérenme, ya. ¿Quién es Susan Arredondo? Ya lo pago, soy la R1 de oftalmo de la Univache. Ah, ¿cómo estás? No te conocía. Bueno, apaga el micrófono porque ahí hay como un ruido. Sí, ya lo Listo, pongo. Ah, bueno, sí. Entonces, como les estaba comentando, la correspondencia retiniana, les decía que si nosotros ponemos un objeto pues frente a nosotros, a la altura de los ojos, que lo tenemos en
lo estamos fijando binocularmente, lo que hacemos es recibir una imagen en áreas coincidentes de las dos retinas, es decir, en la misma localización en ambas retinas de ambos ojos, ya que vamos a verlo. Igual más adelante quiero mostrarles un ejemplo. ¿Qué pasa? Que los elementos retinianos correspondientes son aquellos elementos de las dos retinas que van a dar lugar a la visión binocular y a la localización de sensaciones en una misma dirección visual. Entonces, espérenme que más adelante les tengo un ejemplo para mostrar. Nosotros tenemos que la retina es estimulada por cualquier medio, bien sea externamente por luz o internamente por presión mecánica o por procesos eléctricos, y la sensación resultante de estos procesos siempre va a ser luz. Entonces, aquí entra nuevamente reforzar el término de correspondencia retiniana normal. Entonces, lo que vamos a ver es que si las áreas estimuladas de las retinas en los dos ojos o en las dos ubicaciones retinales comparten una dirección visual subjetiva común, es decir, que si la estimulación pues, de estos dos puntos da como resultado la sensación subjetiva de que el objetivo o los objetos estimulantes se encuentran en la misma dirección, y cuando la imagen de un objeto en el espacio cae en los puntos correspondientes de la retina, o sea, en el mismo punto de cada retina, nosotros vamos a percibir un solo objeto y vamos a hablar de una correspondencia retiniana normal. Y podemos hablar de que tenemos una correspondencia retiniana anormal, o más bien que no hay una correspondencia retiniana cuando cuando nosotros vemos que tenemos diferentes direcciones visuales, porque se estimulan puntos retinianos que realmente son dispares, y la persona que pasa cuando no tiene correspondencia retiniana, que va a haber doble, porque como les decía, tenemos diferentes direcciones visuales. En cambio, si nosotros tenemos una correspondencia retiniana normal, como les decía anteriormente, las fobias de los dos ojos son puntos correspondientes, van a tener una dirección visual común. Las áreas estimuladas de esas retinas de los dos ojos van a tener la misma dirección visual subjetiva. Entonces, esto va a ser muy importante para el desarrollo de la visión binocular. Ya les voy a explicar más adelante cómo lo podemos evaluar, y que incluso vamos a tener un mecanismo que vamos a ver de adaptación sensorial, que se llama correspondencia retiniana anormal, donde no, a pesar de que el estímulo no queda en las dos fóveas como puntos correspondientes, la persona pues igualmente no va a ver doble. Entonces, igual eso lo voy a explicar más adelante. Quería traerles el concepto de dirección visual. Esta es la proyección de un elemento retiniano dado, pues en una dirección específica en el espacio subjetivo que tenemos. Entonces, la dirección visual principal es la dirección en el espacio exterior que vamos a interpretar como la línea de visión. Normalmente esta es la dirección visual de la fobia y se asocia con una sensación de visión directa. Nosotros tenemos las direcciones también visuales secundarias, que son las direcciones de proyección de los puntos que son ya extrafoveales con respecto a la dirección principal de la fobia. Y estos puntos extrafoveales están asociados con la visión indirecta, o también llamada visión excéntrica. Entonces, cada vez que un área de la retina es estimulada por la luz que entra en el ojo, pues el estímulo nosotros no solo lo vamos a percibir como si tuviera un cierto brillo y color o forma, sino que también como si estuviera localizado en una dirección en el espacio visual. Y si el área retiniana estimulada se ubica a la izquierda de la fobia, pues se ve en la mitad derecha del campo. Y si se ubica a la derecha de la fobia, se ve en la mitad izquierda del campo. Entonces, la dirección en la que se localiza el objeto visual va a estar como determinada por los valores direccionales espaciales de los elementos retinales que se están estimulando. Y como les decía ahorita, aparte de los estímulos externos de luz, si la retina se estimula mecánicamente por presión o eléctricamente, la sensación resultante se va a localizar en la misma dirección específica en la que se localizaría si los elementos de la retina hubieran sido estimulados por luz. Por ejemplo, si nosotros aplicamos una presión con los dedos cerca del canto temporal a través de los párpados de un ojo, nos vamos a dar cuenta como de un escotoma positivo en la periferia nasal de ese ojo.
Luego vamos a tener en cuenta la proyección. Aquí hablamos de la interpretación subjetiva de la posición de un objeto en el espacio sobre la base de los elementos retinales que se están estimulando. Entonces tenemos la imagen de la derecha donde vamos a ejemplificar esto. En la imagen de arriba vemos un objeto rojo que estimula la fobia derecha y un objeto negro que se encuentra en el campo nasal que estimula un elemento retiniano temporal. El cerebro entonces lo que va a hacer es interpretar que el objeto rojo se originó en la posición de frente y se interpreta que el objeto negro se originó en el campo nasal. Igualmente los elementos de la retina nasal pues se proyectan en el campo temporal y los de la retina superior en el campo inferior y así. Entonces si tenemos ambos ojos abiertos como en la imagen de abajo, el objeto de fijación rojo ahora estimula ambas fobias que son puntos retinianos correspondientes. El objeto negro ahora no solo estimula los elementos temporales de la retina del ojo derecho, sino también los elementos nasales del ojo izquierdo. Por eso el ojo derecho proyecta el objeto en su campo nasal y el ojo izquierdo proyecta el objeto en su campo temporal. Y como ambos elementos de la retina son puntos correspondientes, es decir, están en la misma localización, van a proyectar el objetivo en la misma posición en el espacio. En este caso, pues está al lado izquierdo y no se va a dar la visión doble. Lo otro es, nosotros tenemos la imagen de un objeto en el campo visual periférico que va a caer sobre un elemento extrafoveal porque pues está en nuestra periferia visual. Hasta ahí podemos explicar anteriormente, ¿sí? Pero si yo quiero establecer la fijación en ese objeto periférico, lo que nosotros vamos a requerir es hacer algo que se llama una versión sacádica y tiene que tener una amplitud precisa. Entonces esto se va a iniciar por una señal de la periferia retiniana que va a transmitir al cerebro la dirección visual relativa a la dirección visual foveal, donde ha aparecido como el objeto que nosotros vimos periféricamente. ¿Qué pasa? Que se envían los impulsos correspondientes a los músculos extraoculares para realizar una rotación ocular, la necesaria, que es muy mediada y controlada para ubicar ese objeto en la fóvea. Entonces, cada elemento retiniano que cae extrafoveal tiene algo que se llama un valor retinomotor que va a ser proporcional a su distancia de la fobia. Entonces, esto nos va a guiar la amplitud de los movimientos acádicos. Esos movimientos acádicos son movimientos rápidos de desplazamiento para la fijación de un punto a otro del campo visual, que son necesarios para mirar pues, o enfocar un objeto. Nosotros vamos a decir que si el objeto de la imagen está en la fobia, el valor retinomotor va a ser de 0 porque ya está en la fobia. Teóricamente, una vez la imagen está en la fobia, no hay incentivo para la rotación ocular para fijarlo. Pero este valor sí va a aumentar progresivamente a medida que nos vamos más hacia la periferia de la retina. Esto, ¿por qué es importante? Porque esto es como una de las bases por las cuales nosotros hacemos la medida de las desviaciones oculares mediante las pruebas de prisma. Entonces, para empezar este gráfico, vamos a ir por partes. Lo primero a entender es que, como les decía, la luz la vamos a localizar subjetivamente como proveniente de una dirección visual en el espacio. Entonces, vamos a tener una línea imaginaria que conecta el punto de fijación y la fobia. Esto lo vamos a llamar el eje visual. Es este que vemos que está conectando el punto que está como F y los dos ojitos. Y normalmente con la fijación central pues se localiza subjetivamente en una línea recta. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, esas áreas de la retina en cada ojo que son equidistantes a la derecha o a la izquierda y por encima o por debajo de la fobia, pues también vamos a llamar los puntos retinianos correspondientes. Dentro de esta gráfica vamos a empezar definiendo qué es el horóptero. Entonces, según la definición del libro de la Academia Americana, este va a ser el lugar geométrico de los puntos en el espacio que van a estimular todos esos puntos retinianos correspondientes en cada retina. El horóptero es un plano imaginario en el espacio externo en relación con los ojos del observador para un objetivo de fijación dado. Entonces van a ser todos esos puntos en los que se estimulan los elementos retinianos correspondientes o como de pronto yo lo puedo entender mejor, va a ser esa zona o esos puntos del campo visual binocular donde no se ve doble manteniendo la fijación. Va a ser una multitud de puntos en el espacio que conducen a una visión única.
Si nosotros tenemos un paciente que tiene una convergencia simétrica, la relación geométrica entre todos esos puntos retinianos correspondientes nos va a dar un círculo. Este círculo pasa por el centro óptico de cada ojo y el punto de fijación, y a esto es a lo que le vamos a llamar el oróptero teórico o el círculo de Viet-Muller. Luego tenemos el área de Pano. Entonces, según lo que explicamos antes, si el oróptero incluye todos los puntos en el espacio que estimulan los puntos retinianos correspondientes, nosotros lo que esperaríamos es una visión doble cuando el objetivo no se encuentra en ese oróptero, según lo que yo mencioné. Pero el sistema visual realmente puede combinar puntos que son ligeramente dispares dentro de un área limitada que va a rodear al oróptero, la cual vamos a llamar así, vamos a llamarla el área de Pano. Y esos objetos dentro del área de Pano, pues no nos van a dar como resultado diplopía, pero los objetos que estén fuera de esa área sí pueden generar diplopía fisiológica. Lo que pasa es que nuestro sistema visual va a suprimir esta diplopía en condiciones, pues, de normalidad. Sí es cierto que todos los puntos en el oróptero se pueden ver como una sola imagen, pero no todos los puntos fuera de él necesariamente se verán dobles. ¿Por qué sea esto? Porque dentro de una banda estrecha alrededor del oróptero, que es la que les decía, el área de Pano, la estimulación de elementos retinianos que pueden ser algo dispares van a transmitir la impresión de una visión única. Eso se llama así por Pano, que era un fisiólogo danés que informó de este fenómeno. Y el asunto es que no solo es posible la visión única en el área de Pano, sino que los objetos visuales se ven estereoscópicamente, o sea, los vamos a ver en profundidad. Bueno, para continuar, los seres humanos, pues nosotros tenemos grados de visión binocular. Tenemos primero la percepción simultánea, que es que cada ojo por separado esté formando la imagen del mismo objeto, pero van a ser dos imágenes diferentes si bien el objeto es el mismo. En el mismo momento de instante, los dos ojos forman una imagen del objeto. Aquí hablamos de percepción simultánea. Luego tenemos el otro nivel, que es la fusión. Es la capacidad de que estas dos imágenes que estamos viendo por separados se puedan juntar en una única imagen. Y el otro grado de visión binocular es la estereopsis, que es la visión en 3 dimensiones, porque las imágenes se logran fusionar y vamos a conocer también la profundidad que tienen los objetos y lograr una imagen en 3 dimensiones. Hay diferentes grados de estereopsis, puede que muchas personas incluso a lo largo de su vida no se den cuenta de una alteración de la misma. Y empecemos con la fusión. Entonces la fusión es la unificación cortical de dos imágenes de un objeto, una por cada ojo en una sola percepción. Para que esas imágenes retinianas se fusionen, deben ser similares tanto en tamaño como en forma, o se puede producir diplopía. La fusión nosotros la podemos subdividir como para estudio en función sensorial y función motora, y ya después viene el grado de la estereopsis. Entonces, para empezar con la función sensorial, entonces nos va a explicar la unificación de las excitaciones visuales de las imágenes retinianas correspondientes en una sola percepción visual, y cómo nosotros tenemos una sola imagen visual. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un objeto localizado en una misma dirección visual que por la estimulación de las dos retinas solo puede aparecer como uno. Y la visión única nos dice que hay una correspondencia retiniana, como les decía antes, y que el estímulo para la fusión sensorial es la excitación de dos elementos retinianos correspondientes, los de ambos ojos. La fusión, ya sea sensorial o motora, siempre va a ser un proceso central, tiene lugar en los centros visuales del cerebro. Y para que ocurra fusión sensorial, las imágenes no solo tienen que ubicarse en áreas retinianas correspondientes, sino que también tienen que ser similares, tamaño, brillo, nitidez. Y la estimulación simultánea de esos elementos retinianos dispares o no correspondientes por un punto del objeto hace que este punto se localice en dos direcciones visuales subjetivas diferentes, y esto es lo que nos va a generar visión doble o diplopía, y nos va a indicar que lo que pasa es que hay una disparidad retiniana. Esta relación entre las retinas y la corteza visual, donde las imágenes que nosotros vamos a observar caen en puntos retinianos correspondientes en los dos ojos y se van a combinar, es lo que nosotros vamos a llamar como una percepción visual o una fusión sensorial. Luego tenemos el término de fusión motora. Entonces, este se refiere a la capacidad
de alinear los ojos de tal manera que se pueda mantener la fusión sensorial. Entonces el estímulo para estos movimientos oculares de fusión es la disparidad retiniana que esté fuera del área de pánico, que la vamos a ver más adelante. A diferencia de la fusión sensorial, pues, que ocurre entre dos elementos retinianos correspondientes en la fobia y en la periferia retiniana, esta función motora es función de la periferia retiniana extrafoveal. Entonces, no hay un estímulo para la función motora si las imágenes de un objeto visual físico, como que fijo van a caer sobre la fobia de cada uno. Y es importante que tengamos en cuenta cuáles son las tareas de este sistema motor ocular. Entonces, lo primero va a ser ampliar el campo de visión, transformando el campo de visión en campo de fijación. Lo otro es llevar la imagen del objeto de atención a la fobia y mantenerla allí. Y lo otro es colocar los ojos de tal manera que estén correctamente alineados en todo momento y así como que asegurando el mantenimiento de la visión binocular única. Lo otro que debemos saber es el término de emergencia funcional, que nos implica movimientos oculares separados para superar la disparidad retiniana de la imagen. Son movimientos de los dos ojos en direcciones opuestas y son respuestas motoras que lo que nos van a ayudar es a eliminar la disparidad de la imagen horizontal, vertical y en algún grado pues también torsional. Tenemos que la convergencia funcional nos va a eliminar la disparidad de la imagen retiniana bitemporal, nos va a controlar la exoforia, y la divergencia funcional nos va a eliminar la disparidad de la imagen retiniana binasal y nos controla la endoforia. Entonces, esta divergencia funcional nosotros la podemos medir con amblioscopio o con prisma, y la potencia del prisma se va a aumentar gradualmente hasta que se produce diplopía. Entonces, la acomodación para estos exámenes debe controlarse. Y hay una tabla realmente que nos muestra las amplitudes de fusión normales. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la divergencia funcional se puede alterar por mecanismos compensatorios, por ejemplo, cuando evoluciona una desviación, se desarrolla una divergencia funcional más grande de lo normal. Lo otro que puede pasar es un cambio en la visión, ya que una mejora en la visión puede facilitar el mecanismo de la divergencia funcional y cambiar una desviación intermitente sintomática a una heterofonía asintomática. Y hay otros factores como la fatiga, la enfermedad, la ingesta de drogas o alcohol que también pueden disminuir el mecanismo de divergencia funcional, lo que nos puede convertir, por ejemplo, una heteroforia en una heterotropia. Los ejercicios que se hacen usualmente en ortóptica pueden aumentar la magnitud del mecanismo de divergencia funcional, principalmente de convergencia funcional, y ese tratamiento realmente funciona mejor para la convergencia casi funcional, sobre todo en los pacientes que tienen insuficiencia de convergencia. Y ya el otro grado y el más avanzado de la estereopsis, esa percepción de profundidad la obtenemos cuando los objetos detrás y delante del punto de fijación estimulan simultáneamente elementos retinianos que pueden ser dispares horizontalmente, y la fusión de estas imágenes dispares dan como resultado una única impresión visual que nosotros vamos a percibir en profundidad. Un objeto sólido nosotros lo vamos a ver con estereopsis estereoscópicamente o en 3 dimensiones, porque cada ojo va a ver un aspecto ligeramente diferente del objeto. Bueno, como les comentaba, pues esta es la forma más elevada de cooperación binocular. Ocurre cuando esa disparidad entre los dos ojos lo que hace es un ordenamiento de las imágenes que nos va a permitir ver los objetos en 3 dimensiones. Entonces el cerebro, por ejemplo, interpreta la disparidad nasal entre dos imágenes retinianas similares de un objeto en la línea media como una indicación de que el objeto está más lejos del punto de fijación, y la disparidad temporal como una indicación de que el objeto está más cerca. Igual tenemos que tener en cuenta que la estereopsis y la percepción de profundidad no van a ser sinónimos. ¿Por qué se da esto? Porque las señales monoculares, como por ejemplo la superposición de los objetos, el tamaño de los objetos, las luces, las sombras, el movimiento, la perspectiva, también nos pueden dar percepción de profundidad. Hay pacientes monoculares que pueden tener percepción de profundidad usando solo estas señales. La estereopsis realmente es una sensación binocular de profundidad relativa que se causa por la disparidad horizontal de las imágenes retinianas. Si nosotros tenemos una visión binocular anormal, ¿qué vamos a tener? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una desviación manifiesta de los ojos, los elementos retinianos correspondientes de los ojos ya no van a dirigirse al mismo objetivo. Entonces, esto puede generar dos fenómenos que son los que estamos viendo acá.
El primero es confusión, el segundo diplopía. ¿La confusión visual qué es? Es la percepción de una dirección visual común para dos objetos separados, que es lo que estamos viendo en la imagen de abajo. Entonces, tenemos dos áreas foveales fisiológicamente incapaces de percibir simultáneamente objetos diferentes, y el equivalente foveal más cercano es tener una rivalidad retiniana, en la que hay una alternancia rápida de las dos imágenes percibidas. Y esta rivalidad se da cuando, como les decía, no hay una fijación bifoveal, y es que entonces estas imágenes dispares que se nos presentan en cada ojo se van a rivalizar o van a empezar a competir por mostrarse, produciéndose una alternancia temporal entre ambas y ocasionalmente un patrón con mezcla de las dos imágenes. Lo segundo es la diplopía, que generalmente resulta en una desalineación adquirida de los ejes visuales que hace que una imagen caiga simultáneamente en la fobia de un ojo y en un punto no foveal en el otro ojo. Entonces se percibe que el mismo objeto tiene dos ubicaciones en el espacio subjetivo, y lo que pasa es que la imagen foveal usualmente siempre es más clara que la imagen no foveal del ojo que no fija. Y también tenemos que saber que la percepción pues, de esta diplopía depende de la edad de aparición y de la duración, porque entre más pequeño es el niño, mayor es la capacidad de suprimir o inhibir la imagen que no cae en la fobia, pero los adultos con un estrabismo, por ejemplo, adquirido van a acudir porque ellos empiezan a presentar diplopía muy sintomática. Entonces, la pérdida de fusión binocular normal en un individuo incapaz de suprimir imágenes retinianas dispares nos va a generar una diplopía que, como les decía, generalmente nosotros la vamos a observar en adultos o también en niños que ya eran visualmente maduros, o porque se presenta una privación visual prolongada, porque tuvieron una oclusión monocular, una catarata madura, lesiones cerebrales, estrabismos prolongados, y pues realmente el manejo de esos pacientes es complejo. Nosotros vamos a tener las adaptaciones sensoriales que se dan para evitar la confusión visual y la diplopía. Entonces el sistema visual va a utilizar todos estos mecanismos que vamos a ver para adaptarse, y la supresión patológica y la correspondencia retiniana anómala, que son estos mecanismos, se van a desarrollar en un sistema visual que esté inmaduro. Entonces aquí vemos en la diapositiva que primero hablamos de la supresión. Esa es la alteración de la sensación visual que se produce cuando se inhibe la imagen retiniana, que la imagen retiniana de un ojo alcance la conciencia en la actividad visual binocular. Entonces nosotros vamos a decir que hay una supresión fisiológica si el mecanismo, si es como el mecanismo que evita que la diplopía fisiológica, que es, como les decía antes, esa diplopía provocada por objetos fuera del área de Fanon, alcance la conciencia. Pero tenemos la supresión patológica que puede desarrollarse por la desalineación, por estos estrabismos u otras condiciones que nos causen imágenes discordantes. Luego tenemos la diferencia de supresión central versus periférica. Entonces la central es el mecanismo que evita que la imagen foveal del ojo desviado llegue a la conciencia, evitando la confusión. Y la supresión periférica lo que nos va a hacer es eliminar la diplopía al evitar que se tome conciencia total de la imagen que cae sobre la retina periférica y el ojo que se desvió. Entonces, pues esto corresponde como a la imagen que cae sobre la fobia del ojo que fija. Entonces, cuando se desarrolla un estrabismo después de la maduración visual en adultos, la supresión periférica no se desarrolla, y por eso es que el paciente no puede eliminar esa segunda imagen ni va a ver doble. Luego tenemos los no alternantes versus los alternantes, y si la supresión siempre hace que la imagen del ojo dominante predomine sobre la imagen del ojo desviado, no es alterno. Eso puede llevar a la ambliopía, y si el proceso cambia entre los dos ojos, pues la supresión la vamos a describir como alterno. Y luego tenemos el facultativo versus el constante. Entonces, facultativo se está presente solo cuando los ojos están desviados, pero ausente en todos los otros estados. Como esos pacientes que tenemos, por ejemplo, con una exotropia intermitente, que experimentan supresión cuando los ojos son divergentes, pero pueden experimentar estereopsis de alto grado cuando los ojos están rectos. Si ya hay supresión constante, siempre va a estar presente, no se va a quitar, ya sea que los ojos estén desviados o estén alineados. Y el escotoma de supresión en el ojo desviado puede ser relativo, que permita cierto grado de sensación visual, o absoluto, que no permita absolutamente nada de percepción de luz. Y lo otro es la correspondencia visual anómala. Entonces aquí nos referimos a que la fobia del ojo fijador ha adquirido una dirección visual común anómala con un elemento retiniano periférico del ojo desviado.
Es decir, nos va a caer un eje sobre la fobia y otro en un punto extrafoveal. Va a ser una adaptación que restaura cierto grado de cooperación binocular a pesar de que nuestro paciente tenga, por ejemplo, un estrabismo. Este es un estado como funcional superior a la supresión total, entonces, como les decía, como que el desarrollo sensorial normal se reemplaza gradualmente, no completamente, pero entre más dure una desviación, más se va a arraigar la correspondencia retinal anómala. Usualmente esta se desarrolla en la primera década de la vida. A veces si tenemos un paciente, por ejemplo, que se operó de estrabismo, puede ocurrir diplopía paradójica porque la correspondencia retinal anómala persiste pues después de la cirugía. Esto lo podemos considerar diplopía paradójica, pero tengamos en cuenta que suele ser un fenómeno postoperatorio fugaz. Rara vez leí que dura más de días o semanas y que hay pues sí algunos casos descritos que pueden durar por más tiempo. Y las pruebas de correspondencia retiniana normal, nosotros las vamos a realizar para determinar cómo los pacientes afectados usan sus ojos en la vida cotidiana para buscar si tienen vestigios de correspondencia normal. Vamos a ver más adelante las pruebas, ya vamos para allá. Este era un ejemplo que traía pues lo que se estaba mencionando. Vemos en la imagen de la izquierda un paciente con una endotropia derecha que tiene correspondencia retinal normal, sin supresión. Entonces este paciente tendrá diplopía y confusión, porque como vemos además se superponen las imágenes. En la B vemos que se va a eliminar la diplopía y la confusión, generando supresión de la imagen del ojo derecho. Y en la C, la de la derecha, se elimina la diplopía, pero por medio de una correspondencia retinal anómala. Y pues está el síndrome de fijación, que es la presentación de un estado sensorial. Lo que vamos a encontrar es una fusión periférica con ausencia de fusión bifoveal por un escotoma central. Entonces, estos pacientes con síndrome de monofijación pueden no tener una desviación manifiesta, nosotros no lo vemos a simple vista, pero por lo general suelen tener como estrabismos pequeños, heterotropias pequeñas. Comúnmente son endotropias, pero a veces son exotropias también. En estos casos puede haber estereoagudeza, pero es reducida, y sí se va a encontrar comúnmente ambliopía. Y espérenme por acá, les traigo cómo vamos a diagnosticarla y manejarla. Entonces, para detectar este síndrome debemos demostrar la ausencia de fusión bimacular al documentar un escotoma macular en el ojo que no fija, bajo condiciones binoculares, y que debemos también demostrar que hay presencia de visión binocular periférica, o como lo mencionábamos antes, pues grado de fusión periférica. Vamos a ver que las proyecciones como de las letras del Snellen se pueden utilizar para documentar el escotoma facultativo en el síndrome de monofijación. Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? La idea es que las letras de Snellen se van a ver a través de analizadores polarizados, unas gafas que están equipadas con unos obturadores de cristal líquido. Entonces, algunas letras se ven solo con el ojo derecho, otro solo con el ojo izquierdo y otra con ambos ojos. Entonces, los pacientes con síndrome de monofijación omiten las letras que solo se visualizan con el ojo que no fija. Igual pues en estos pacientes se debe valorar la estereopsis. Cualquier cantidad de estereopsis macroscópica nos va a decir que hay fusión periférica. Y la mayoría de estos pacientes pues si tienen estereopsis, tienen una estereopsis como de 200 a 3000 segundos de arco. Igual como hay pacientes con síndrome de monofijación que no tienen estereopsis, pues se deben usar otras pruebas para fusión periférica, como la prueba de los 4 puntos de Word, que ya la vamos a ver, pruebas con lentes de Bangolini, y la estereopsis fina, que vamos a hablar de ella, es cuando usualmente tenemos un valor mejor que 67 segundos de arco, solo en pacientes con fijación que es bifoveal. Tiene que estar sí o sí en la fobia. Entonces, ¿cómo lo vamos a valorar? Tenemos la prueba del vidrio rojo. Lo que hacemos es usar un filtro rojo que tengamos bien sea en la caja de lentes o incluso hay oclusores rojos con el filtro. Entonces tenemos un paciente con un estrabismo. En esta prueba lo que vamos a hacer es colocar un vidrio o filtro rojo ante el ojo que fija mientras el paciente ve una luz blanca. Esa luz blanca lo que nos va a hacer es estimular la fobia del ojo que fija y el área extrafoveal del otro ojo o del ojo que no fija. Entonces la idea es que el paciente nos diga qué es lo que está viendo. Aquí lo que sucede es que si el paciente ve solo una luz, estamos presentando supresión del ojo que no fija, que es lo que vamos a ver en la imagen A.
En el siguiente ejemplo, si nosotros colocamos un prisma frente al ojo desviado, lo que podemos hacer es sacar la imagen del escotoma de supresión. Entonces esto lo que va a hacer es que el paciente experimente diplopía y vea una luz blanca y vea una luz roja. Si tenemos una correspondencia retinal normal, la luz blanca va a ir por debajo y a un lado de la luz roja. Pero si ya el paciente tiene una localización incorrecta de la luz blanca, como que esté por debajo de la luz roja, como está en la figura C, entonces nos va a indicar una correspondencia retinal anómala, perdón. Y si no hay supresión, podemos encontrar un paciente, por ejemplo, con una endotropia sin correspondencia retinal anómala armoniosa. Entonces, este paciente va a tener una diplopía que es homónima o no cruzada. Entonces, con el vidrio rojo sobre el ojo izquierdo, la luz roja se percibe a la izquierda del punto blanco. O sea, va la imagen roja al mismo lado que el lente rojo, como está en la imagen D. Ahora, si tenemos un paciente con exotropia y tiene una diplopía, va a ser heterónima o va a ser cruzada, o sea que lo va a ver al contrario de como acabamos de decir. Si tiene el cristal rojo sobre el ojo izquierdo, la luz roja se percibe a la derecha de la luz blanca, como en la imagen E, que es pues, la de más abajo. Luego tenemos la prueba del prisma de base externa de 4 dioptrías, entonces nos puede identificar un pequeño escotoma facultativo en un paciente con síndrome de monofijación y que no tenga una desviación que nosotros podamos ver. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces escotomas muy pequeños son muy difíciles de detectar en nuestros pacientes que de pronto tengan unos ángulos pequeños de endotropia, que tengan microestrabismos. Entonces lo que vamos a hacer en este test es colocar un prisma de 4 dioptrías con la base hacia afuera, delante de un ojo, durante la visualización binocular, mientras observamos la respuesta motora del paciente. Y luego vamos a repetir la prueba con el otro ojo. Los pacientes que tienen bifijación, como lo vamos a ver en la imagen de la izquierda, marcados como A y B, que son pacientes con bifijación, suelen mostrar un movimiento de versión hacia el vértice del prisma, o sea, es el mismo movimiento que se van a ir los ojos como mirando hacia el vértice, y después de ese movimiento va a haber una segunda fase que es un movimiento de convergencia fusional, en el que el ojo con el prisma mantiene la fijación, mientras el otro ojo se va a mover nasalmente para restaurar la fusión. Y esto se debe producir similar independientemente del ojo que tenga el prisma. Esa es la respuesta normal. Pero en pacientes que tengan una monofijación, normalmente no se observa movimiento cuando el prisma se coloca delante del ojo que no fija. No va a haber absolutamente ninguna respuesta. Y cuando el prisma se coloca delante del ojo de fijación, vamos a obtener una respuesta monofásica, a diferencia de cuando había bifijación. Entonces aquí se produce un movimiento de versión de refijación. Si van a ver hacia el vértice del prisma, hacia la parte externa, pero no vamos a tener esa segunda fase. No va a mostrar ningún movimiento de versión independientemente del ojo que se examine. Bueno. Luego tenemos la prueba de los 4 puntos de Word. Esta nos va a evaluar la fusión sensorial y nos ayuda a identificar si el paciente presenta un escotoma de supresión. La prueba utiliza lente rojo-verde, entonces vamos a ver un objetivo que son 4 puntos iluminados. El rojo que vemos arriba, 2 verdes y uno blanco abajo. Por convención usualmente se utiliza el filtro rojo delante del ojo derecho y el verde delante del ojo izquierdo. La lente roja lo que nos va a hacer es bloquear la luz verde y la lente verde bloquea la luz roja. Entonces los puntos rojo y verde solo los va a ver un ojo. Este va a ser el principio fundamental para entender esto. Entonces, a ver, les explico. El punto blanco va a ser el único que vamos a ver por ambos ojos, pero se puede ver en rivalidad de color en un paciente con fusión. Entonces, le ponemos al paciente unos lentes polarizados o unos lentes rojos. Bueno, no. Hay prueba de Word de lentes polarizados y de rojo y verde. Acá voy a hablar del rojo y verde. Entonces, le ponemos al paciente los lentes de rojo y verde. Y nosotros tenemos que tener una buena luz ambiental, pues para que las características periféricas de la habitación nos estimulen la fusión motora. Entonces la idea es que cuando le pongamos los lentes al paciente, él nos diga qué es lo que está viendo. Entonces, el paciente con el ojo derecho, como tiene el filtro rojo puesto, va a ver el círculo rojo de arriba, que es rojo, va a seguir siendo rojo, y el punto blanco de abajo lo va a ver rojo por el filtro. Por el ojo izquierdo va a ver los 2 puntos verdes que eran verdes desde el inicio y el blanco de abajo lo va a ver también verde por el filtro verde.
Entonces lo que tenemos que hacer es preguntarle al paciente qué es lo que está viendo. En el ejemplo de la imagen está nuestro paciente viendo con los lentes rojo-verde. El paciente normalmente debe ver los 4 puntos iluminados, uno rojo que está viendo por el ojo derecho, 2 verdes que está viendo por el ojo izquierdo y uno blanco abajo que puede tener rivalidad de color. En el ejemplo de la B, el paciente ve los 4 puntos, podemos decir que tiene una fusión periférica con ortoforia y puede que tenga incluso un estrabismo con correspondencia retinal anómala. Y el punto de la posición de la 6, que es el punto blanco, puede tener rivalidad de color, como les decía, dependiendo de la dominancia ocular de la persona, y esto es lo que vamos a ver como una respuesta normal. En la figura C, el paciente ve 2 puntos rojos, o sea que solo está viendo lo que debe ver por el filtro rojo que lo tiene en el ojo derecho, y va a verlo así porque tenemos supresión en el ojo izquierdo. Y en la D, el paciente ve 3 puntos verdes porque solo está viendo por el ojo izquierdo, que es el que tiene el filtro verde, por lo que tiene supresión en el ojo derecho, que era donde tenía las rojas. En la E, lo que hacemos es que le preguntamos al paciente, el paciente nos dice que ve 5 puntos. ¿Por qué? Porque en este caso tiene diplopía, que puede ser no cruzada si tiene una endotropia, si los puntos rojos aparecen a la derecha de los puntos verdes, como en esta figura, pero también podría tener una diplopía cruzada con una exotropia si aparecen al revés y los puntos rojos aparecen a la izquierda. Y eso se da porque ve las del ojo derecho y las del ojo izquierdo por separado, entonces el paciente tiene diplopía. Podemos enfocarlo de una forma sencilla y lo entendí más fácil así, y es que le preguntamos al paciente cuántos círculos ve. Si el paciente solo ve 2, probablemente está suprimiendo el ojo izquierdo porque solo está viendo los de filtro rojo. Si el paciente ve 3, probablemente esté suprimiendo los del ojo derecho porque solo ve los verdes. Y si ve 4 es normal. Ya si ve 5 o más, pues ya estamos hablando de que el paciente tiene una diplopía. Y los test de estereoagudeza, ya para finalizar, nosotros vamos a ver que estos se miden en segundos de arco y cuanto menor sea el valor, mejor es la estereoagudeza. Podemos emplear varias pruebas. Tenemos pruebas de puntos aleatorios o tenemos pruebas basadas en el contorno. Para hablar de la primera prueba, la de Pitmus, entonces esta se usa usando lentes polarizados. Vamos a ver la capacidad de detectar la elevación de las alas de la mosca. También los he visto como mariposas por encima del plano de la tarjeta, que nos va a indicar una estereopsis más o menos de 3000 segundos de arco. Entonces, esto se va a hacer en la utilización de imágenes conocidas como anaglifos. Anaglifos son imágenes de 2 dimensiones capaces de provocar un efecto tridimensional cuando nosotros las vemos con lentes polarizados. Entonces, lo que nos busca es reproducir una disparidad binocular desplazando una de las imágenes con respecto a la otra. Se hace a una distancia aproximada de 40 centímetros con las gafas y con buena iluminación. Entonces nosotros abrimos el cuaderno donde está el test, lo ponemos a 40 centímetros de la persona y ambos ojos funcionan correctamente, la mosca debe aparecer una imagen tridimensional que sobresale de la página. Pero si ambos ojos no funcionan correctamente, la mosca va a aparecer como una imagen unidimensional plana. Entonces nosotros lo que hacemos es decirle al paciente que le toque las alitas a la mosca o a la mariposa. Y si pellizca sobre la página, pues como por encima podemos decir que tiene esa estereopsis gruesa de 3000 segundos de arco, pero si toca la página como tal, pues la persona realmente la está viendo en 2 dimensiones, pues acá, como un video, entonces él le va a pedir, ahí le pone los lentes a la niña. Lo que hace es mostrarle como el cuaderno, le dice que por favor le señale las alas y vemos, como vemos, pues ella está intentando como cogerlas por encima. Esta es una parte, cuando nosotros abrimos el cuaderno a la derecha vemos la parte que ya explicamos y a la izquierda tenemos un componente de animales de 3 filas que mide de 400 a 100 segundos de arco. Uno de los animales de cada fila va a aparecer en 3D, entonces vamos a pedirle al niño que lo señale. Y en esta misma página tenemos unos círculos que comprenden una serie graduada que mide de 800 a 40 segundos de arco. Entonces, uno de un conjunto de 4 círculos debe aparecer sobresaliendo la superficie de la placa y así lo podemos medir. Luego tenemos el test de Frisbee, que son 3 láminas transparentes de diferente espesor, suelen ser de 6, 3 y 1.5 milímetros, y en la superficie de cada placa hay impresos 4 cuadrados de pequeñas formas que están distribuidas al azar, y uno de los cuadrados va a tener un círculo oculto. Y
en el que las formas pues aleatorias están impresas realmente al reverso de la placa. Entonces el espesor de la lámina lo que nos va a crear es una diferencia de profundidad que puede ir de los 15 a los 340 segundos de arco dependiendo de la distancia en la que esté observando la persona. La tarea es identificar qué disco se encuentra en una superficie diferente a la de los otros tres. Es importante pues que se hace sin gafas porque la disparidad es creada por el grosor de la placa y se debe medir importante la distancia de trabajo. El otro es el test de TNO, es de puntos aleatorios. Son 7 placas de puntos rojos y verdes emparejados, distribuidos aleatoriamente, que se ven también con anteojos rojo-verde. Y nos va a medir de 480 a 15 segundos de arco a 40 centímetros también. Lo que vamos a ver es que dentro de cada placa, los puntos de un color hacen la forma de un objetivo, sean cuadrados, cruces. Estos se van a desplazar horizontalmente en relación con los puntos emparejados del otro color para que tengan una disparidad retiniana diferente a los que están fuera del objetivo. Y las formas de control son visibles pues sin las gafas. Luego tenemos el test de Lang, que tampoco requiere anteojos. Pueden ser útiles en estos niños que no están dispuestos a usar anteojos. Vamos a ver que los objetivos son vistos alternativamente por cada hoja a través de los elementos de lentes cilíndricos incorporados. Entonces, lo que hacemos es que lo que pasa es que aquí el desplazamiento de los puntos va a crear una disparidad. Entonces, nosotros le pedimos al paciente que nos nombre o nos señale una forma o las formas que él esté viendo. Entonces, la prueba nos muestra una luna, un camión, un elefante y una estrella. Cada uno de los cuales aparece en un nivel diferente, pero solo si la persona tiene estereopsis global. Estas figuras son universales, son comprensibles pues en todas las culturas para que los niños puedan describirlas. Y cuando la prueba se ve con un solo ojo, las figuras están camufladas, a excepción de la estrella, porque la idea es que nuestro paciente identifique las figuras que van a sobresalir de fondo. Y el cuarto objeto, la estrella, pues se puede reconocer, como les decía, con un solo ojo, y eso nos favorece pues la atención de los niños pequeños y nos va a simplificar la realización de la prueba cuando se carece de estereopsis para nosotros, porque esa va a ser la única que el niño va a ver. Y los últimos dos, ya para acabar, tenemos el Random.i, son 3 placas de pruebas de 8 por 11 centímetros, entonces tenemos una placa de prueba del modelo de la E, que va a tener una E que se ve tridimensional en relieve. Entonces la placa de la prueba que está en blanco contiene una serie de puntos aleatorios, pero esta no va a tener ningún objetivo estereoscópico en relieve, no se ve realmente nada. Y tenemos la placa de prueba estéreo E, que sí contiene una serie de puntos aleatorios que están construidos pues, para proporcionar esa E en profundidad estereoscópica cuando se observa binocularmente por filtros polarizados. Entonces la variación en la disparidad del objetivo de la estéreo E se logra como variando la distancia en la que se presenta el objetivo. Entonces la idea es que identifique cuál es la E que está en relieve 3D. Pues. Por último tenemos el random test, entonces necesitamos gafas polarizadas con las que podemos diferenciar los niveles del test a realizar. Entonces tiene 3 bloques. Y le vamos a poner al niño las gafas que van a hacer pues que vea una figura geométrica o el dibujo más resaltado. Entonces, el primer bloque es el de la derecha de la primera imagen. Entonces, tiene 2 etapas. La zona superior, que va a medir los 500 segundos de arco, y la zona inferior, que nos mide 250 segundos de arco. El paciente tiene que identificar las figuras que sobresalgan, así como se ven las respuestas que están en la imagen de la derecha. Y luego tenemos el bloque 2. Entonces el bloque 2 está en la zona inferior izquierda de la primera imagen, de la imagen blanca. Es un poco más complicado, tiene 3 subetapas, entonces como vemos es muy similar a lo que vimos ahora en el test de Titmus. Entonces son unos animalitos, cada uno va a sobresalir. La letra A nos mide 400 segundos de arco, la línea B nos mide 200 segundos de arco y la C 100 segundos de arco. Y luego tenemos el último bloque, que es el bloque 3 de la zona superior izquierda, que son esos puntos, esos círculos. Son 10 subetapas, entonces el paciente va a ver un círculo resaltado en la fila horizontal de 3 círculos. Entonces, si el paciente llega a la fila 6 y 7, tiene una estereopsis muy buena entre 40 y 50 segundos de arco. Y listo. No sé si de pronto tengan alguna duda, pregunta.
Camila, muchas gracias. Ha sido magistral tu charla. Excelente. Muy buena. Se ve que tienes muy buena comprensión de lo que has expuesto. Fue muy clara. Yo creo que ha sido de las charlas de este tema más claras que hemos oído en el último tiempo. Yo creo que ha sido, no sé, me corrigen los residentes que han estado oyendo, pero yo creo que estos conceptos les han quedado muy claros porque los has explicado muy bien y has tenido muy buena ilustración. Yo creo que esto es la base del el objetivo de la vida de un oftalmólogo pediatra, es lograr que sus pacientes lleguen adultos con una visión binocular normal, con una estereopsis perfecta y que pues logren esto y permanezcan con esto el resto de su vida. Entonces, pues es muy importante que ustedes sepan que esto es lo que tienen que lograr cuando están viendo los pacientes pediátricos, cuando tienen delante de ustedes un niño, lo que ustedes deben tratar de lograr es cómo hacer para que este niño tenga la mejor visión posible con su mejor correspondencia retinal, con su mejor estereopsis. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? La doctora Jennifer. No, muy buena la charla. Gracias, Camila, y gracias, doctora. Bueno. Perdón. Hola, no, te felicito, lo hiciste muy bien, lo abarcaste súper, súper bien. La verdad es que no es un tema fácil, es bien complejo, un poquito enredado, pero lo explicaste perfecto. Te felicito, quedó muy bien. Gracias, doctora. Sí, no es un tema fácil. No, No es un tema fácil y se ve que lo moliste y lo digeriste muy bien y lo pudiste explicar muy bien. gracias. Muchas Sí, me vi gracias. como Dejo que haya 333 quedado videos. grabada esta charla porque les Sí, recomiendo, sobre todo a los residentes que están empezando, que si tienen alguna duda o alguna cosa, la vuelvan a mirar porque ha estado muy bien ilustrada. gracias, doc. Bueno, entonces, No muchas quiero que gracias a sean todos. tímidos, por favor. Si alguna pregunta, alguna cosa, en estas charlas siempre hemos tratado de que todo el mundo se distensione, hable, diga cosas que no entiende. Yo sé que para los que llegan y esta es primera charla así como de sopetón, pues no es nada fácil, por eso les recomiendo que en un momento dado, posteriormente la vuelvan a ver. Total. Sí, y Sí, tal vez compartir el artículo de lo que comentabas de los miquitos, eso también se Ay, practica eso es en muy chévere. Ese gatos. está en el libro de la academia, pero yo se los comparto. Ajá, sí, eso es súper eso importante. corresponde con los estudios de Hubel y Weissel que les dieron el premio Nobel de medicina, Ujú. precisamente en los años 70, por encontrar este tipo de explicación a la ambliopía y al desarrollo visual. Son muy importantes, son o sea, son la parte fundamental de la oftalmología pediátrica. No, yo quedé asombrada de la complejidad de función de que uno ve doble, pero uno ve una imagen, pero uno no sabe todo lo que hay detrás. Sí. Bueno, buenas noches para todos, que estén muy bien. Buenas Camila, te noches, quiero doctora. recomendar